Muchísimas gracias de verdad a todos. Puedo decir, y bueno, y quiero que quede constancia, que la ilusión con el nuevo equipo de la Consejería de Sanidad ha acogido el proyecto, es, corresponde a un proyecto que realmente está enraizado en la sociedad de Extremadura. Los extremeños somos muy conscientes de lo que nuestra generación ha cambiado el servicio de salud. Veo al doctor el doctor Pérez Ibantos, que recuerda sus inicios intentando montar la medicina intensiva en Extremadura, yendo a Europa. Ha sido una generación estos 40 años que nosotros hemos vivido en primera línea de una sanidad que estaba no en los primeros lugares de España, a estar realmente en una posición que consideremos que es equivalente a cualquier lugar. Y desde ese punto de vista les puedo decir que los nuevos equipos, y lo quiero dejar claro, desde el gerente en la cabeza al resto, han asumido el proyecto con la misma ilusión que el resto de los compañeros que, independientemente de los años, de estos 10 años, han ocupado distintos puestos, han, han demostrado. Este es el asunto que queremos tratar esta tarde y voy a ser muy breve. Representando al director general de Farmacia y Cartera de Servicios del Ministerio, al doctor César Hernández, buen amigo y compañero de su época, ha sido el director general de medicamentos de uso humano en la Agencia Española del Medicamento, con el que tengo una relación por mi posición en la Agencia Europea del Medicamento como experto. En estos años, desde el punto de vista regulatorio, el uso de los medicamentos ha cambiado. Hemos estado decidiendo la utilización de fármacos exclusivamente en base a parámetros clínicos y, sin embargo, aquí tenéis la diapositiva de la Agencia Europea del Medicamento. Yo pertenezco desde el 2010, el Comité de Farmacogenómica, de tal manera que durante el proceso de comercialización, autorización para su utilización en humanos, se han ido incluyendo biomarcadores genéticos. Habéis visto muchas veces la utilización de esta diapositiva, porque esto es lo importante. Si leemos la ficha técnica de los medicamentos, más del 50% de los medicamentos nos dan información de un biomarcador que, bien utilizado, nos puede ayudar a prevenir reacciones adversas o aumentar la eficacia. No podemos decir que podemos prevenir todo lo que pueda ocurrir, eso es imposible en medicina, pero al menos podemos minimizar el riesgo de la intervención. Y fijaos los datos de este proyecto que empezó en la época que el doctor César Hernández era el director general de medicamentos, el director de medicamentos de uso humano en la Agencia Española del Medicamento. En esa época César tomó esta iniciativa, en la que tuve la suerte de trabajar con él, en la que decir, vamos a revisar qué es lo que realmente estamos regulando. Y nos encontramos que ha ido cambiando la regulación. Y aquí tenéis los distintos grupos terapéuticos, tracto gastroalimentario, sangre, cardiovascular, musculoesquelético. Fijaos, estaba aquí la doctora Rosa Merchán, aquí tenéis el sistema nervioso o respiratorio. Está marcado en rojo cuando en ese grupo terapéutico hay fármacos con un biomarcador recomendado en distinto nivel de obligatoriedad, en azul cuando no hay recomendación y en gris cuando hay dudas. Bueno, en la colaboración que hemos tenido en Extremadura, desde Extremadura con la Agencia Europea del Medicamento, una tesis doctoral que está en marcha, a punto de leer, por una de las miembros del equipo, la futura doctora Estevez, hemos podido demostrar que más del 55% de los medicamentos que actualmente están comercializados en España tienen un indicador, tienen un biomarcador genético en la ficha técnica. Luego el pase siguiente, aquí tenéis, es el 54%, fue... Vamos a evaluar el grado de nivel de obligatoriedad que tiene y, como podéis ver en esta evaluación que se ha hecho, tenéis ahí en violeta el primer grupo de fármacos en que, de acuerdo a la ficha técnica, esos fármacos son obligatorios. En rojo, lo que claramente está recomendado, hay que hacerlo sí o sí. En verde, los que, si puedes, estoy diciéndolo de una manera coloquial, entenderme, por traducir términos del inglés, debes utilizarlo. En azul son aquellos de los que tenemos información suficiente como para sí podemos utilizarlo. Como veis, no voy a entrar en leerlo uno a uno, pero son fármacos tan claros, el abacavir, que todos conocéis, en la epilepsia la carbamazepina, el DPID en los pacientes de cáncer, el ivacaftor, la oxcarbamazepina, el siponimod, el tratamiento de la esclerosis múltiple, o el tamoxifeno en el cáncer de mama, el allopurinol, azatioprina, carbamazepina, etcétera, etcétera. Es decir, hay un conjunto de fármacos ya con distintos grados que tienen
recomendaciones farmacogenéticas. En este momento, y hablo hace bastante tiempo, el Senado de España decide montar un comité y dice, bueno, ¿cómo podemos llevar esto? Ya tenemos las agencias reguladoras diciéndome, pueden prevenir las reacciones adversas, háganlo y lleven esto a la práctica. Se monta una comisión. La verdad que fue liderada y yo creo que es un buen ejemplo de cómo la política puede ayudar a la sociedad. Fueron dos senadores, un salubrista del Partido Socialista, el doctor Martínez Olmos, y un cirujano de trasplantes del Partido Popular de Canarias, quien lanzan esta comisión y lanzan una serie de recomendaciones y fijaos lo que dicen. Hay que poner la medicina genómica, hay que llevarla al sistema de salud para evitar la variabilidad en la respuesta a los fármacos, implementando sencillamente aquello que dice la Agencia Española del Medicamento y la Agencia Europea. Por cierto, el doctor Alarco, perdona que no lo he citado antes, ¿no? Son los dos que lanzan esta iniciativa y decimos, bueno, pues esto hay que llevarlo a la práctica. Tenemos, por tanto, el mandato de las agencias, el marco, si queréis, de alguna manera político que nos indica, y en ese contexto hay distintas iniciativas de los ministerios, concretamente, siguiendo esas recomendaciones del Senado, el Instituto Carlos III manda la Estrategia Nacional de Medicina Personalizada, que se llama IMPACT, que dice, pues vamos a asentar grandes centros de genotipados para tomar un conjunto el Sistema Nacional de Salud. No podemos tener un centro de genotipado en cada lugar. Entonces, hace poco que hablaba con el doctor Cano, con el actual subdirector de medicina especializada, porque hay comunidades muy pequeñas, comunidades muy grandes. Pues España decide en su conjunto crear centros de genotipados y entre ellos crea una estrategia de farmacogenómica. Es uno de los Working Packs, el 5, que tengo el honor de coordinar en el Servicio Extremeño de Salud con el SERGAS, el SACIL en Castilla y León, el SERMAS en Madrid y la Comunidad Valenciana, para sentar las bases de implementación. Aquí lo tenéis para decir, bueno, ¿cómo llevamos este mandato a las agencias regulatorias a la práctica clínica? Era en principio un sueño. En conexión con esto, con el mandato del Senado, se lanza y, de acuerdo a los PERTES, los fondos de la Comunidad Europea, que fija como objetivo la personalización del tratamiento en Europa, se dice, vamos a llevar esto y a extenderlo en todo el Sistema Nacional de Salud. Se lanza el proyecto Biofran, que aquí tenéis, que es la extensión de las estrategias de implementación a comunidades, a Galicia, Castilla y León, Madrid, Andalucía, Cataluña, Valencia, Extremadura, y la comunidad Castilla y La Mancha, aporta un grupo de evaluación. Este será el último punto de la presentación de hoy. Antecediendo todo esto, Extremadura, 10 años antes, habíamos hecho este planteamiento. Tenemos datos de investigación que nos dicen que algunos fármacos podemos prevenir reacciones adversas, pero tenemos que llevarlo a la práctica clínica y para eso vamos a organizar una prueba de concepto y convertimos la singularidad de Extremadura en virtud. Tomemos 1 millón de habitantes en un lugar de Europa, en una población étnicamente homogénea, con pocas diferencias ni sociales ni sanitarias, porque somos prácticamente el millón de individuos que vivimos en Extremadura, representativos de toda la población europea. Vamos a coger esta información, vamos a implementarla para toda la población. Esta es la característica diferencial de la estrategia que se decide implementar en Extremadura. Podéis encontrar en muchos sitios que se ha profundizado en la herramienta genética, se ha secuenciado, etc. En otros se ha centrado en una especialidad, oncología, etc. La diferencia entre es que se dice, vamos a hacer lo mínimo, pero para todos, y concentrados en todo el tratamiento del paciente. Voy a poner un ejemplo muy claro. No solo hay que elegir el fármaco antineoplásico adecuado para el paciente con cáncer. Al paciente con cáncer, además, hay que ver qué analgésico utiliza, qué antidepresivo utiliza, qué antiemético utiliza para personalizar el tratamiento centrado en el paciente, no en la genética solo o no solo en el tratamiento. Eso es valorado desde el punto de vista de la Unión Europea, como tenéis aquí, como un buen ejemplo de implementación. Y lanzamos al mercado en aquel momento, en el 2013, estos retos. Queremos crear un sistema de apoyo a la prescripción que nos permita poder consultar qué fármaco elegir utilizando la información genética, la clínica,
en el contexto de todo el tratamiento. No me digas cuál es el fármaco que debo elegir utilizando solo la información genética. Dime el conjunto de fármacos que se adapta mejor utilizando la información genética junto a la clínica y junto al resto de la medicación. Este fue el reto junto a, vamos a desarrollar un sistema de análisis genéticos que podamos hacer de una manera costo eficiente, podamos hacerlo para toda la población. Este fue el reto que lanzamos a todo el mundo. Se presentaron 81 empresas del mundo entero, desde la India a California, pasando por Alemania y toda Europa. 4 ganaron estos retos y han generado las 4 soluciones que vamos a presentar, ahora. En paralelo hemos dicho, bueno, vamos a evaluar cuál es el problema. Aquí tenéis datos de lo que hemos estado haciendo estos años. Quiero dar las gracias a los 200, repito, 200 investigadores en 66 centros que en toda Extremadura han estado estudiando pacientes para ver cuántos tenían reacciones adversas. Hemos hecho un análisis genético preliminar y hemos dado un informe en Jara sobre este conjunto de fármacos que tenéis aquí, que son 70, y esto es lo más importante. ¿Merece la pena montar un programa de farmacogenética? Perdonad, son 6.400, eso es un error. En este momento el proyecto MEDE tiene 5.200. Nos habíamos planteado el estudio de 3.000 y hemos acabado el paciente número 5.170 y tantos esta mañana. ¿Cuántos de estos pacientes que son atendidos en el Servicio Extremeño de Salud tienen en su historia un momento en el que han sido atendidos por el Servicio Extremeño de Salud por un problema derivado de la medicación y no de la enfermedad? Tenemos más del 25%, va variando entre el 25 y el 30%. Si le diésemos un nombre a este hecho, tendríamos una patología que tiene una prevalencia cercana a la tercera parte de la población. Es decir, resumo, la tercera parte de la población va al sistema sanitario a ser tratada en algún momento por un problema derivado de su patología. Y por terminar y resumir, que no vamos a extender, os puedo decir que en este momento, cuando los hemos evaluado, más del 10% de la gente que en este momento está siendo tratada por una reacción adversa cuando hacemos una evaluación de farmacovigilancia. Durante este tiempo en que Extremadura va lanzando estas herramientas para implementación y en paralelo el grupo de investigación está intentando dimensionar cuánta gente tiene mutaciones genéticas y cuánta gente tiene el problema que intentamos prevenir, el Ministerio de Sanidad, siguiendo las recomendaciones del Senado, lanza la iniciativa de incluir en la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud la farmacogenómica, el Working Package, el grupo de trabajo número 3, que he tenido el honor de coordinar con 17 comunidades autónomas, y España es el primer país de Europa, seguro, del mundo, probablemente, que decide, vamos a poner un paquete básico de genes, pocos, no son todos, hay una comunidad autónoma que puede decir genotipo o secuencio, todo lo que quiera, aquí es, vamos a hacer el paquete mínimo de genes, pero para toda la población. Repito, para aquellos que no conozcáis el término, la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud indica que cualquier español o residente en España tiene derecho a que el servicio de salud correspondiente le provee estos servicios. El Ministerio de Sanidad aprueba la recomendación en junio, el 7 de junio, y el 26 de junio el Consejo Interterritorial aprueba esta medida histórica que pone a la sociedad española en vanguardia. Se aprueba 12 genes para prescripción de 23 fármacos de uso primario y 42. Esto, si queréis, podemos entrar en detalle. Está a punto de publicarse en el Boletín Oficial del Estado. Son 65 fármacos en los que tenéis, y os sonará, clopidogrel, omeprazol. Ojo, cada fármaco esto tiene sus limitaciones. Sería en el tratamiento de Helicobacter pylori, voriconazol, el siponimod en la esclerosis múltiple, pimocida, terbenacina, capecitabina, por supuesto en cáncer o en oncología el 5-fluoracilo, en neurología la carbamazepina, alopurinol, peritoína. Estoy nombrando en salud mental prácticamente todos los antidepresivos. Tenéis ahí amitriptilina, citalopram, clomipramina, doxepina, escitalopram, imipramina, sertralina, o los antipsicóticos, la mayoría, aripiprazol, haloperidol, risperidona, zuclopentixol, el tramadol, la codeína o la hidroquinona en el tratamiento del cáncer, el tamoxifeno,
Es decir, la mayoría de las patologías van, por mandato de la cartera de servicios, van a requerir la utilización de un biomarcador farmacogenético que coinciden con lo que venimos haciendo en Extremadura y que acabamos de presenciar. Por tanto, yo creo que como sociedad, yo creo que tenemos que estar contentos por ser, bueno, de las primeras, de las primeras sociedades que decidimos dar un paso al frente e intentar personalizar el tratamiento o al menos estratificar el tratamiento farmacológico. Luego, la gran noticia es, si me permitís, que la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud está aprobada, la tenemos que implementar. No va a ser fácil, porque estamos diciendo, tenemos una regulación y tenemos que generar medidas de laboratorio, tenemos que decir qué genes hacemos, qué variantes, cómo homogeneizamos eso, qué informe damos. La verdad es que en Extremadura llevamos 10 años trabajando en ello y tenemos estudiado 5.200 pacientes con un informe ya en el JARA. Es decir, ahora mismo se puede entrar en la historia clínica electrónica y bajarse ese informe. Lo que nos faltaba era herramientas que apoyaran al profesional sanitario para hacer una consulta, que es lo que hemos venido trabajando con la compra pública innovadora. Luego, por tanto, una vez que se publique en el Boletín Oficial del Estado, que está a punto de aparecer, los 17 servicios de salud tendrán que implementar estas soluciones para sus ciudadanos, que a partir de ahora nos lo pueden solicitar. Dicho esto, y espero que haya quedado claro, Medea ha generado, está planteando la generación de soluciones. Mientras tanto, la cartera de servicios ha evolucionado hasta el punto de generar una propuesta en la que España va a estar en la vanguardia en la promoción de la utilización segura y eficaz. Permitidme, no quiero extenderme mucho, no deciros qué suerte tenemos de vivir en Europa, qué suerte tenemos de vivir en un lugar tan solidario como España y Extremadura, donde cualquier ciudadano tiene derecho a utilizar cualquier medicamento. Tenemos casi la obligación delante de la población del mundo de ser prudentes, utilizarlo lo mejor que podamos, evitar reacciones adversas y masificar su eficacia. Luego, en este contexto, lanzamos la compra pública innovadora. Si José Antonio, si por favor, si me pones adelante a los siguientes ponentes, le dijimos a las empresas del mundo, con dinero del Ministerio de Industria, una iniciativa pionera, por favor, queremos desarrollar con vosotros herramientas que nos permitan desarrollar un Clinical Decision Supporting Tool, es decir, una herramienta para seleccionar el fármaco adecuado teniendo en cuenta la información genética y la información clínica, de tal manera que en cualquier consulta de los participantes en Extremadura en el proyecto Medea puedan decidir cuál es la mejor combinación de fármaco considerando el genoma del estudio genético del paciente más su información clínica. Queremos además que nos desarrollemos un sistema de genotipificación lo suficientemente costo eficiente como para que pueda ser incorporada a la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, y dos herramientas especiales. Una, queremos mejorar los ensayos clínicos. No podemos hacer ensayos clínicos solo en función de la variante clínica, esperando después que el fármaco salga al mercado y una vez que ocurra algo, identificar cuál era el gen responsable. Es decir, vamos a generar ensayos clínicos donde las variantes genéticas sean parte de los criterios de selección de medicamentos. Esa es la herramienta que decidimos, el PEPS. Y por último, un sistema, por eso está hoy aquí la doctora Merchan, que nos permita manejar la medicación dentro de salud mental, optimizando e incorporando la cartera de servicios a el programa de salud mental de Extremadura, concretamente antipsicóticos, el aripiprazol, la risperidona, muchos de ellos inyectables, intentando mejorar la eficacia de estos pacientes. Luego, por tanto, para hablar de los resultados del programa de implementación clínica, del programa de la compra pública innovadora, que han desarrollado durante estos años Álvaro Lozano, junto a Carmen Mata. Álvaro Lozano, aquí lo tienen, es ingeniero, sí. El sistema de salud necesita, además de médicos,
otro tipo de profesionales. Vais a ver hoy ingenieros, genetistas, estadísticos, concretamente Álvaro es ingeniero y máster en biomedicina. Él me pide siempre, porque es un ingeniero con vocación de implementación, ha caído sobre sus espaldas, sobre sus jóvenes espaldas, llevar el project management de todo este proyecto de compra pública innovadora, tremendamente complicado, sobre todo con la doctora Carmen Mata, y apoyar, es muy importante resaltar aquí, el departamento de contratación y de compras del Servicio Extremeño de Salud. Juan y Nieves, Julián, los Antores, son gente que se han encontrado con un proyecto que tiene una dinámica completamente distinta, con unas mesas de contratación que están basadas en evaluar innovación, cuando son mesas que habitualmente lo que valoran es las compras.